¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Y le recuerdo, hoy es viernes, algunos de nosotros, algunos sobrevivimos la semana. Y las cosas están, cuando sobrevivimos la semana, para festejarlas, ¿eh? No me queda ninguna duda. Esta noche hay surtido rico en Conclusiones. Le tengo Venezuela, le tengo México y le tengo Guatemala. Así que mejor iniciamos porque el tiempo se nos va. Vamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA Diálogos. Conclu VZLA Diálogos. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta de Twitter con esta etiqueta Conclu VZLA de Venezuela Diálogos. A mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Hoy comienza, como usted sabe, un nuevo diálogo entre el gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro y la oposición. Unos dicen que es el quinto, otros que ya son más de una decena. Bueno, sí, se tiene en cuenta los de la época de Chávez, ¿no? Pero bueno, como sea, están juntos otra vez en la Ciudad de México, en mi país, para negociar, dialogar, como le quiera llamar. Pero bueno, hay que ver si logran dialogar y negociar, porque unos piden una cosa y los otros piden otra. Nicolás Maduro habla del cese del bloqueo de los activos en el extranjero, del levantamiento de las sanciones y de tragarse sapos, dice. Mientras que Juan Guaidó, líder opositor, tiene como objetivo lograr un proceso electoral limpio, pero ya aclara que las condiciones no están dadas. Escuche usted. Y soy de los hombres que hace realidad su sueño. Esos segundos encuentros, segundos diálogos, son producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha paciencia, donde hemos tenido que tragarnos varios sapos, con tierra incluida. ¿Por qué nos los hemos tragado? Por la paz, por la reconciliación, por la democracia, por la recuperación de Venezuela, por eso. Hoy inicia la primera ronda de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional, donde nuestro objetivo es lograr un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa con garantías, como lo expresa la gente suscrita por la dictadura y nuestra delegación. Todos sabemos que hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Por eso estamos en México, estamos luchando para lograr esas condiciones. Bueno, ahí tiene usted de las dos versiones. Ojo, yo quiero dejarlo muy claro, hay que ser realistas con el tema de Venezuela. Estas dos partes no representan a todas las partes. ¿A qué me refiero? Esto, desde el punto de vista político, el régimen está completo, ¿no? Pero desde el punto de vista político de la oposición, pues hay actores que han quedado fuera de esta negociación. Son voces pues muy rescatables, que tienen puntos de vista diferentes y muy importantes y que deberían ser tomados en cuenta. Le estoy hablando, usted lo conoce muy bien, Antonio Ledesma, usted conoce también a María Corina Machado, son líderes opositores también, no se les puede desaparecer, pero los desaparecieron de la escena. ¿Por qué? Por no estar de acuerdo. Eso por un lado. Entonces no podemos hablar de que es la oposición política venezolana, porque no lo es. Es una parte de la oposición política venezolana. ¿Sí? Y por el otro lado, el absurdo de que, si bien Juan Guaidó reconoce que las condiciones no están dadas para una elección justa, transparente, pero ya la parte de la oposición va a participar de las elecciones, ¿no? El absurdo total. Es decir, no hay condiciones para una elección limpia, justa y transparente, pero vamos a participar. Entonces, en esta negociación, Juan Guaidó dice que lo que están buscando es que exista precisamente, pues eso, una elección justa y transparente. Bueno, y mi pregunta es, ¿por qué no entonces? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, para que usted me entienda? Pues primero habría que asegurarse de que en la negociación se lograran las condiciones justas y transparentes para una elección. Y después
viene la inscripción, ¿qué no? En fin. Digo, eso es lo que me dice la lógica. ¿A usted no le dice eso? Complicado el tema. Vamos con mi invitado. Y le doy la bienvenida a otra voz sumamente importante, por supuesto, Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ex embajador ante la ONU, ex gobernador de Caracas. Me acompaña en vivo desde Nueva York. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué hubo, Fernando? Qué gusto de verte. Igualmente, muchísimo gusto verte. ¿Cómo te fue con la inundación, por cierto? Que estaba fatal. Pues mira, ¿tranquilo todo contigo o no? Sí, afortunadamente sí, de la parte donde yo estoy no pasó nada y no me monté en el metro, así que no tuve ningún percance, gracias. Qué bueno, ¿no? Pregunto porque, pues bueno, estaba bastante fea la cosa, Sí, qué bueno que no pasó nada. A ver, mi querido y estimado Diego Arria, la lógica, la razón me dice que no se debería participar en una elección en la que las condiciones no están dadas, como lo ha dicho Juan Guaidó, en una elección en la que no hay transparencia, ni serían justas. Primero se tendría que arreglar la participación en una negociación que se está dando, pero para mí las cosas están hechas al revés. ¿Tú cómo lo entiendes? Yo oí tu razonamiento antes de que me invitaras a mí y lo comparto absolutamente. Es realmente algo absolutamente absurdo. Pero es que, Fernando, aquí se le da una dimensión semántica, que esto no es una negociación, esto es un arreglo. Y los arreglos corresponden a este tipo de acciones. Una negociación es que una persona, ambos tienen algo que dar. Nosotros lo que tenemos que dar es rogarle a los Estados Unidos que le quiten las sanciones al régimen, a los criminales que están perseguidos por violaciones de los derechos humanos, y que le regalemos el oro que está en Inglaterra, Citgo, etcétera. Eso es lo que tiene. Esto no es una negociación. En México se está cumpliendo un ritual. Para mí, que los cubanos, la política exterior cubana, convencieron a los noruegos de que el sitio para hacer las negociaciones era en México, así como antes convencieron a los colombianos que el sitio para las negociaciones era La Habana. Aquí no hay negociación, aquí hay un ritual de algo que para mí ya está convenido, y el primer paso lo estamos viendo en la participación en algo que llaman elección. Pero, a ver, explícame una cosa. ¿Qué aquí no hay entonces una oposición real? Porque si lo vemos desde esa perspectiva, que coincido contigo, creo que tras bambalinas hay muchas cosas ya acordadas, pero si lo vemos desde esa perspectiva, pues aquí no habría una oposición real, es decir, nada más habría acuerdos entre partes para repartirse ciertas cosas, ¿no? Pero no una oposición real. El hacerlo en México, ¿no? Con un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que sabemos bien hacia dónde tira. Con un Nicolás Maduro que salió prácticamente a burlarse, ¿no? Del propio Ramos Ayub y etcétera. Con un Guaidó que ya dice, no hay elecciones justas, no están las condiciones dadas, pero vamos a ir a las elecciones. Eso no es una oposición, eso es un merequetengue, como dicen, ¿no? Mira, Fernando, en muchas oportunidades que yo he tenido el privilegio de estar en tu programa, yo he dicho que en Venezuela en 20 años, en estos años no tenemos oposición, lo que tenemos son posiciones, y posiciones cada vez más pequeñas y más insignificantes, pero sí que nos hacen un grandísimo daño a los que sí queremos rescatar la libertad, porque tú lees las noticias internacionales y dicen los representantes de los 20 partidos más importantes de Venezuela, todos esos 20 no pasan del 15% del apoyo de la población venezolana, con lo cual ya comienzas tú a saber que no son legítimos, mejor dicho, que son ilegítimos, que no son representativos y que por supuesto no representan una oposición. Cuando tú vives bajo una corporación criminal, tú no puedes tener oposición, tú tienes resistencia, pero lo que tienes hoy y lo que vemos es una cohabitación ya por muchos años. Yo siempre decía que es una cohabitación de algunos que eran chavistas light, pero y que cada vez han venido demostrando que su preocupación es cómo preservar alguna existencia para ellos
no para el resto de los venezolanos, en el juego político limitadísimo, que no sé cuál será, que les permitirá esta narcotiranía. Pero nos hacen, te repito, un grandísimo daño, porque los que miran de afuera dicen, ah, caramba, una corporación criminal que va y negocia con la oposición no está representada en México, y por supuesto la corporación criminal es la que lleva la batuta de la música que les van a tocar allí. Oye, ¿qué va a salir entonces de esto? ¿Una repartición de elecciones municipales, regionales? ¿Va a haber una repartición ahí? ¿Crees que esto es lo que va a pasar después de estas negociaciones, entre comillas, diálogo? ¿Cuál crees que va a ser la resultante? Pues mira, yo no tengo ninguna relación de conversación con ninguno de ellos, así que no te puedo decir, pero sí puedo imaginarme, por ejemplo. Ahí tienen que suceder algunas cosas, por ejemplo, soltarán a un pequeño número de presos políticos, que es lo primero que nosotros hemos debido pedir. Yo me siento a la mesa cuando me levanten la prisión a todos los presos políticos en Venezuela. Eso no se ha hecho, ni siquiera forma parte del convenio ese que hicieron hace un mes en ese documento. Eso es lo primero. Lo otro puede ser que les damos un puesto en monómeros o 2 puestos en Citgo, o que los lingotes de oro que tenemos en Londres los dediquemos a asistencia humanitaria, ese tipo de cosas. Pero al final, Fernando, tenemos 22 años en el cual los que están negociando, o sus representantes hoy en día, por lo que ellos llaman oposición, tienen 22 años en el cual han jugado con las esperanzas de los venezolanos. En el año 15 nos llamaron con la misma tarjeta que tú recuerdas de la manito, y nosotros le dimos un triunfo. No fueron ellos los que ganaron, los venezolanos. ¿Y qué hicieron el día siguiente? Cogieron una tijera y picaron en 4 lo que era una tarjeta de la unidad. Ellos mismos ya han estado estos 2 años jugando con las esperanzas y han realmente negociando con las esperanzas de los venezolanos, en lo que para mí es un absoluto acto de vergüenza. Pero sin embargo, fíjate, intentan agarrarse, por ejemplo, el mismo Guaidó diciendo, bueno, no son justas, pero estamos, como si tiene a Freddy Guevara, que es su segundo, que es su jefe político, porque tiene Leopoldo López, Guevara, Vecchio son jefes de Guaidó. Entonces no acaba de decir francamente, mire, yo estoy a favor de las elecciones o estoy en contra, porque quieren agarrarse en cierta manera de ese reconocimiento que tienen por un grupo grande de países, que muchos de ellos dirán, estarán arrepentidos de que en manos de quién dejaron este tipo de responsabilidades. Pero me cuesta mucho trabajo creer, Diego, que voces como la tuya, que voces como la de María Corina, como la de Antonio Ledesma, que por cierto ya han estado todos aquí en el programa, que esto es un fenómeno súper extraño con la oposición. Tienen unas épocas en las que todos quieren hablar conmigo en el programa, incluso nos contactan para estar aquí, ¿no? Y apenas se les empieza a cuestionar fuerte y son como el mismo régimen, desaparecen. Desaparece Leopoldo, desaparece Carlos Vecchio, desaparece Juan Guaidó. De hecho, y lo tengo que decir con todo el cariño y toda la responsabilidad, Leopoldo me tenía una entrevista confirmada y me la canceló de último momento, porque se les cuestiona esto. Pero yo digo... Y fíjate, es el jefe político. Eso... No, de verdad, ellos piensan que yo no me doy cuenta, piensan que no me doy cuenta y que no lo voy a decir. Claro que lo voy a decir, la gente tiene que saber eso. Tienen actitudes muy parecidas a las del régimen, en cuanto no estás de acuerdo con ellos, desaparecen y no quieren saber nada de ti, pero apenas te necesitan, aquí están hasta llamando. Ahora, yo digo, la voz de Diego Arria, la voz de María Corina, la voz de Ledesma, no son voces que pasen desapercibidas, son un megáfono muy importante. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional no los esté escuchando, Diego? ¿Cómo es posible que la comunidad internacional no se dé cuenta que realmente no hay una representación de la oposición en su totalidad? Y encima de eso, que la mayoría de los venezolanos no quieren lo que está haciendo ahora este sector de la oposición. Déjame hacer pausa para que me hables acerca de esto. ¿Cómo es posible? Perdóname. Con todo el respeto. Es un punto. Pero tu voz... Es el punto clave. Es el punto clave. Expresidente Diego Arias, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué me vas a decir que no tiene más peso que la de Guaidó? Perdón. Pero no hay comparación en la experiencia a nivel política nacional y política internacional de un señor como Diego Arria con Juan Guaidó.
Se tenía que decir y se dijo. Voy a hacer una pausa, regreso para escuchar a Diego Arria a ver si piensa lo mismo que yo, fuera del tema ego, ¿no? Más adelante en este programa también vamos a hablar de México. Ya aprobaron la ley federal de la revocación de mandato, que ha sido impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Pues no todos están de acuerdo y unos lo ven no como revocación, sino como renovación. En fin, ¿es una oportunidad o es un peligro? Vamos a analizar eso. Estamos de vuelta, estoy con mi estimado Diego Arria. A ver, Diego, lo dije claramente, ¿no? Y si no lo quieren entender muchas personas, es su problema. La experiencia que puede tener alguien como Diego Arria en el ámbito internacional, a nivel político, a nivel diplomático y a nivel nacional, en comparación con Juan Guaidó, es un niño en pañales, ¿sí? Esa es la realidad. ¿Por qué la voz de Diego Arria no está siendo tomada en cuenta? Olvídate de la oposición venezolana, olvídate. Por la comunidad internacional, Diego. ¿Por qué no están, si quieren arreglar el tema de Venezuela, por qué no están escuchando? ¿Por qué no están tomando en cuenta tu palabra, la de María Corina, la de Ledesma? ¿Qué está pasando? Mira, mi querido Fernando, primero con tu generosa apreciación de lo que nosotros significamos, debo decirte algo, dos cosas. Parodiando, como tú dijiste, había que decirlo y te lo voy a decir. María Corina, Antonio Ledesma son mucho más representativos, legítimos, creíbles y confiables que todos los que están ahorita en México o todos los que forman parte del interinato. Pero hay una cosa que a mí me interesó muchísimo tu pregunta o tu inquietud, porque ¿de dónde viene la situación? La conducción del proceso, llamémoslo político para ponerle algún calificativo venezolano en los últimos años, ha sido orientado por el aliado más importante que tenemos. ¿Cuál es ese? Los Estados Unidos. Pero una cosa es que te orienten, que te ayuden, que te apoyen, y otra es que te conduzcan y te gobiernen. El resultado ha sido, los Estados Unidos escogieron en un momento dado como interlocutores en el problema nacional a voluntad popular, fundamentalmente Leopoldo, Preso, etcétera, y lo convirtieron, ese era su instrumento, ese era su guía, ese era su norte. ¿Qué pasó? Imaginemos que en cierto momento era mucho más representativo, lo cual es verdad. Pero con el tiempo dejaron de serlo, dejaron de ser legítimos, dejaron de ser representativos. Pero los Estados Unidos se aferraron a él, a Guaidó, como la única opción, al punto que esta alianza de unidad nacional la anunció el propio embajador de los Estados Unidos en Venezuela en televisión, ni siquiera la anunció Guaidó. A mí me parece, te repito, magnífico. Imagínate qué mejor ayuda podemos tener del gobierno de los Estados Unidos. Pero eso es una cosa distinta a que te digan exactamente lo que debes hacer, cómo debes hacerlo y con quién debes hacerlo. A mí me parece eso inaceptable. Y ahí comienza el problema. Me parece inaceptable porque hablemos de representación, sí, pero hablemos también de experiencia. Ahora, representativo, Diego Arria. Hay un sector de los venezolanos que se identifican con Diego Arria. Hay otro sector de venezolanos que se identifican con María Corina. Hay otro sector que se identifican con Ledesma. Y habrá otro sector que se identifique con Guaidó. Y a lo mejor, bueno, yo no sé si con el régimen haya alguien, pero bueno, hay que estar loco, pero seguramente habrá. Ok, todas esas partes son las que tienen que entrar. En un minuto, ¿quién le explica eso a Estados Unidos y a la comunidad internacional? ¿O por qué no se lo explican? Fernando, el caso venezolano ha dejado de tener trascendencia no solo en los Estados Unidos, trascendencia mundial. El foco se movió de nosotros, porque durante más de 2 años, este gobierno interino, en vez de dedicarse a lo que era el principio fundamental, que era el fin de la usurpación, como lo anunciaron, se dedicaron a otro tipo de cosas. Nombraban embajadores, embajadas, misiones, etcétera, que se manejaban empresas, en vez de dedicarse realmente a decir al mundo que teníamos una corporación criminal y que mientras la mantuviéramos no había ninguna negociación posible o acuerdo para sacarla. No, se engolosinaron, Fernando. Se engolosinaron con el poder, con la soberbia, porque si algo, yo te diría, es lo más significativo que yo veo en la falta no solo de experiencia, de conocimiento de muchos de estos, es la soberbia. Y en la soberbia esta es la que ellos han pretendido que no requieren a nadie. Tú puedes imaginar que la persona que más lucha hoy en Venezuela es María Corina Machado.
por ejemplo. Entonces la consideran que es una radical, etcétera, porque los demás estamos fuera. Pero en Venezuela no hay nadie que me diga que compite más con ella en arrojo, en coraje, en decisión, en credibilidad y en honestidad y en dignidad. Mira, Fernando, esos son valores que yo creo que se van a reevaluar después que los venezolanos pasen por este tránsito de lo que llaman elecciones, y ahí se tomará un poco la medida de lo que esta gente viene conduciendo el proceso, y cada quien llegará a una conclusión, que la libertad tiene un costo y que eso no es gratuito y no se logra con gente que dice que lo que hemos estado en un círculo vicioso, como dijo Guevara en estos días, o sea que todos los muertos, torturados, presos políticos, eso fue parte de un círculo vicioso, en vez de una gesta histórica, heroica, de tantos venezolanos que dieron la vida y que tantos esfuerzos han hecho. Y que tú, por cierto, has sido uno de los que más los ha upado, respaldado a lo largo de todos estos años. ¿Qué te puedo decir, mi estimado Diego? A veces la verdad duele, pero pues esa es la verdad. Esa es la verdad. Brincar, tener una agenda, como tú le decías, de fin de la usurpación. Me siento a negociar. ¿Qué es eso? O es mentira, o son tontos, o hacen lo que les conviene. Pero esa era la agenda, ¿no? No son tontos, Fernando. Eso es lo que decían y prometían. Bueno, no son tontos, Diego, es que de alguna forma... No, yo sé que no. Les estoy dando opciones para que escojan. Yo sé. Que la gente está clara. Oye, te mando... Sí, hay que darles opciones para que escojan. A, B y C, ya sabes, opción múltiple. Oye, te mando un abrazo, Diego. Yo tengo una sola cosa para... ¿Qué sale de...? Nada. Dime. Me gustaría más a mí que realmente tuviésemos un proceso de negociación real. Oye, yo estaría voluntario para hacer que eso, te repito, no estamos ante eso, estamos ante un trato. Tú dirías en Miami un deal. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Y yo lo sé. Gracias. No, gracias a ti. Yo lo sé, sí, una negociación real. Estaría Diego Arria, estaría María Corina, estaría Ledesma. Esto no es... Bueno, ya me voy porque nada más hago coraje. Te mando abrazo, Diego. Cuídate. Gracias, igualmente.